Ay, de buena mañana mirando las noticias, y es que se te ponen los pelos como escarpia, que si Trump con el tema de los migrantes, que en Hungría no quieren más orgullo LGTBI, que por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? No existe, es un fantasma, ¿verdad? Es que estamos mandando los derechos humanos al carajo, esto no puede ser, ¿eh? Mucho ruido mediático. El antídoto, la información. Y sobre todo cuando tienes Amnistía Internacional que se pasan todo el año observando la situación de los derechos humanos. Y es que hoy presentan el informe 2024 y yo he venido aquí con muchas preguntas y con ganas de saber. ¿Te vienes? Venga. Bueno, pues estoy aquí con Maribel Tellado, portavoz de Amnistía Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Jordi, muy bien, encantada de poder compartir este espacio contigo. Oye, ser portavoz de Amnistía Internacional hay que dar mucha información, ¿eh? Mucha información, sí, porque tenemos mucha información. Bueno, estamos con el informe anual del 2024, así que yo creo que así como en cosa general, vamos a poner una puntuación del 1 al 10. Uy, Miedo me da. Menos mal que no es un difícil. examen mío. O sea, es un examen del mundo. Muy difícil, pero sí debo decir que lamentablemente no vamos por buen camino. Han proliferado en este año 2024 muchas prácticas, leyes y normas autoritarias que lo que han supuesto ha sido un retroceso importante en derechos humanos. Por ejemplo, libertad de expresión, se ha perseguido a más organizaciones no gubernamentales, se ha perseguido a la disidencia, se han prohibido medios de comunicación y al menos 21 países han, digamos que, puesto en marcha nuevas leyes o proyectos de ley en este sentido. Hay casos muy preocupantes como Turquía, por ejemplo, Irán, Rusia, ¿no? Donde incluso a la disidencia o a personas que se manifiestan se los tacha de terroristas, de extremistas. Pero tampoco hay que irse tan a los extremos porque también hemos visto en Europa como por ejemplo en países como Alemania o Francia se ha perseguido a personas que lo único que han hecho ha sido mostrar solidaridad con el pueblo palestino. También lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Que incluso persecución de estudiantes, detención masiva de personas que se manifestaban simplemente por apoyar a las personas palestinas en contra del genocidio que estaban sufriendo. Y esto es muy preocupante, porque si se recorta el espacio de la sociedad civil, al final la sociedad civil es quien tiene esa capacidad de reclamar a los poderosos que rindan cuentas y que cumplan con la legalidad internacional y que no cometan abusos. Y aparte me parece que muchas veces cuando ves estas manifestaciones espontáneas hacen que se junten muchas generaciones, porque ves gente a lo mejor con más experiencia en la vida, ¿no? Con más edad, que se juntan con generaciones mucho más jóvenes porque tienen claro que, por ejemplo, el genocidio en Palestina o ciertas cosas que están pasando en el mundo no pueden ser realidad en este mundo, ¿no? A mí me parece que cortar eso también es cortar un vínculo muy importante entre generaciones. Totalmente, y además es que todos estos abusos contra los derechos humanos, ¿no? Y cuando se desmantelan los sistemas que están hechos, multilaterales, que están hechos para protegernos a toda la población, a toda la humanidad, lo que se ponen en peligro son las generaciones presentes, pero también las generaciones futuras. Oye, y yo, claro, aquí tiene que aparecer que hay un personaje con un pelo rubio, bueno, con pelos, eso le puede llamar pelo, luego que parece que haya tomado el sol durante 57 días seguidos. Este hombre, este dirigente de este país tan importante, tiene bastante culpa en todo esto porque no hace ni nada que ha llegado, pero parece que lo poco que ha hecho, los pocos días, le ha liado bastante. Pues sí. Hablamos de Trump, por cierto, no sé, pues a mí me habíais pillado las referencias. Creo que nos habíamos dado cuenta. Definitivamente, a ver, es importante saber que estas tendencias regresivas vienen de hace años y desde Amnistía Internacional llevamos denunciando que ya llevamos 10 años de tendencias muy preocupantes a nivel mundial. O sea, esto no es nuevo. No es algo pero que haya traído él. eso en es, no su lo ha mochila. traído, pero es muy peligroso porque lo que hace Trump funciona como un acelerador Ya. que además o sea, está atacando a los derechos humanos no solo en Estados Unidos, sino con un efecto muy grave a nivel mundial. Porque es que además ha tocado todos los palos. Contra el derecho al asilo, contra la justicia de género, contra la justicia racial, contra las protecciones frente al clima, los organismos que nos protegen a nivel mundial en salud o en otros organismos. Ha atacado sistemas de justicia internacional como la Corte Penal Internacional. Se ha salido del Acuerdo de París del clima. Entonces, la gravedad de Trump es que, aparte de una velocidad nunca vista en ataque a los derechos humanos, está
intentando desmantelar el propio sistema de defensa mundial de los derechos humanos que la humanidad digamos que nos otorgamos con ella hace decenas de años después de los horrores, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Por tanto, es no solamente peligroso para él y para el resto del mundo, sino que además está sentando un precedente y dando alas a todos aquellos dirigentes que ya venían cometiendo abusos, pues como homicidios ilegítimos a la disidencia, detenciones arbitrarias, tortura. Se les ven legitimizados, ¿no? Por esto, claro, si lo hace Exacto. Trump, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Exacto. Aparte, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que da igual el partido político, porque eso me da igual, que hay como un revanchismo. A mí hay algo que aparte me llama mucha atención, porque da igual el bando político, hay como un revanchismo en estas decisiones y un malismo, que es algo que parece que esté de moda ahora de hago el malo, soy malo, y aparte hasta saco pecho de ser malo, ¿no? Eso es, pero lo que hay detrás son intereses políticos, de poder y económicos. ¿Por qué tratan de quitar fuerza a los organismos internacionales? Porque estos organismos internacionales a quien atacan es a poderosos que cometen graves violaciones de derecho internacional. Y que no quieren barreras, no quieren que nadie les pise el terreno. Eso es. ¿Qué pasa en el Consejo de Seguridad de la ONU? El Consejo de Seguridad de la ONU supuestamente es un organismo que es para asegurar la paz y la seguridad en el mundo. Sin embargo, hay países como Estados Unidos o Rusia que tienen derecho a veto. Obviamente, cualquier resolución que vaya a tratar de condenar a Rusia por los crímenes que está cometiendo en Ucrania, yo te veto y punto, y aquí eso paz, es. Estados Unidos ha estado vetando todas las resoluciones que tenían que ver con el genocidio y con lo que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de poder. Y luego hay intereses económicos. ¿Qué pasa con el tema de las armas? Como se han estado Europa, hay países europeos como Alemania o Reino Unido que han seguido transfiriendo armas a Israel, claro. ¿no? Hombre, que es un negocio y el negocio les sigue eso ahí. Estados Unidos es el principal exportador de armas a Israel. Entonces, todo esto tiene que ver con negocio. Igual que pasa también pues, con la cuestión del clima. ¿El clima qué pasa? Bueno, pues Trump ha dicho esto de vamos a perforar y perforar, ¿no? Y aquí nuevamente... Es que el Daily Baby, que es castrarse, a mí me pone de los nervios cuando oigo esas cosas, de verdad. Oye, Así vamos a es. hablar de lo tengo aquí, el sistema multilateral, a ver si lo digo bien, Macarena, un sistema multilateral. ¿Qué es? ¿Qué es y en qué nos afecta? Porque claro, es un término así como muy... que parece hasta inofensivo decirlo, ¿no? Sí. Mira, un sistema multilateral. Bueno, es un palabra que obviamente es lo contrario de unilateral. Es decir, es una forma de trabajar varios países en conjunto para defender el bien común y los derechos a nivel global. Entonces aquí están sistemas de Naciones Unidas, está la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que se encargó en la pandemia supuestamente de proteger a todo el mundo, aunque también aquí hubo intereses de avaricias de empresas y países poderosos que ya sabemos que luego se negaron a facilitar vacunas a los países de menos ingresos. Están organismos de justicia internacional importantísimos, como la Corte Internacional de Justicia, que sabes que ha emitido varios bloques, digamos, de medidas para prevenir el genocidio en Gaza, o la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de detención nada más y nada menos que contra Vladimir Putin, Claro. o contra Netanyahu, o contra Duterte en Filipinas, ¿no? Entonces, son organismos que están creados para defendernos a todos y a todas de abusos de potencias o de personas poderosas que en un momento dado cometen graves violaciones de derechos humanos en sus propios países, ¿no? Entonces es fundamental, o sea, hay que reformar algunas cosas. Te mencionaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Porque no puede ser que haya dos países que puedan vetar. Eso también es. entiendo que son organizaciones que ya llevan un tiempo y como todo en esta vida hace falta ¿no? un cambio, un ponerse en la actualidad, porque a lo mejor eran sistemas que en su momento funcionarían por las balanzas, pero ahora ya no deberían haber estas balanzas de tú tienes más, entonces decido más, yo tengo menos, entonces decido menos, ¿no? Eso es, hay que repensar y reformar algunas de estas instituciones, pero desde luego lo que no hay que hacer es desmantelarlas. No.
Entonces, es más, es que todavía toman pasos muy importantes, ¿no? O sea, recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas hubo 192 países que votaron a favor de dotarnos de un nuevo instrumento para defender a la humanidad contra los crímenes de lesa humanidad. También están viendo otro instrumento muy interesante para coordinar a todos los estados en materia, por ejemplo, de fiscalidad, para poder evitar evasiones fiscales y que los gobiernos tengan más dinerito para Claro. facilitar los derechos, por ejemplo, económicos y sociales en sus propios países, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la vivienda. Entonces, estos organismos realmente tienen un papel muy importante, más allá incluso de los conflictos que te mencionaba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Sino que también velan por la igualdad de género de las mujeres, de las personas LGBTI, con numerosos tratados, convenciones, decisiones, ¿no? Y bueno, realmente es lo que decías tú, ¿no? Habrá que repensar algunas Claro. instituciones, pero en ningún caso... No, no hay que eliminar, es como Eso es. extirpar un órgano que hace que tu cuerpo funcione perfectamente. O sea, si lo extirpas, acaba y vámonos. O sea, no vas a poder reemplazarlo por nada. Estamos en este informe anual del 2024, que como veis, la cosa no está saliendo ahí, no vamos a sacar nunca un aprobado. Y vamos a una asignatura complicada para el mundo. Aparte, yo creo una asignatura que si no le ponemos atención, se carga el curso y se carga el colegio. Hablamos del cambio climático. Claro, o sea, vamos a ver. Temazo. O sea, es que esto es como si nos dejan sin patio, te imagínate. Temazo, pues sabes que en 2024, a finales de 2024, fue la COP29, que sabes que se llama, es la conferencia de partes, por así decirlo, la reunión anual de los países donde van a hablar cómo abordar la crisis climática. Bueno, pues es que aquí te va a dar la risa. Esa COP estuvo secuestrada por lobbies, por grupos de presión a favor de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente estos grupos de presión, que hubo un número récord de grupos de presión a favor de los combustibles fósiles, lógicamente lo que hicieron fue frenar todo tipo de iniciativa para reducir, o ya ni hablemos de eliminar los combustibles fósiles. Y además los países ricos estuvieron presionando a los países de menos ingresos para que aceptaran un acuerdo de financiación que era como de risa, ¿no? Entonces estamos viendo que efectivamente aquí sí que están en riesgo realmente las generaciones presentes y futuras. O sea, mientras Trump dice vamos a perforar, claro, las comunidades van a seguir ahogándose y quemándose, con incendios forestales, con inundaciones, que se ven agravadas obviamente por esta crisis climática. Y efectivamente hay países de bajos ingresos que además lo sufren más, aunque ya estamos viendo que la crisis climática y el impacto nos afecta a todos y a todas, ¿no? Y a todas las regiones, todos los continentes y todos los países. Y aparte que el planeta no es nuestro, es que nosotros no somos dueños de este planeta, podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, es que es como de primero que tenemos que compartirlo con mucha más gente, y sobre todo con partes de la sociedad que lo están cuidando muchísimo mejor que nosotros. Es que a mí me parece muy fuerte todo esto, por favor, comportaros. Y también te digo, y que no se vayan a hacer estas reuniones a donde no sé qué pierde la zapatilla, que nadie pueda hacerlo en sitios públicos, en sitios grandes, que todo el mundo pueda ir, que todo el mundo pueda ir a mostrar su rechazo o también, entre comillas, a presionar, porque si a los políticos no los presionamos, sabemos lo que hacen. Sí. Quedarse con los brazos cruzados y decir, venga, a pasar la pelota para adelante. En fin, oye, que estos son juicios que yo hago. Maribel, vamos a hablar de los derechos de las mujeres, de los del colectivo LGTBIQ+. Aquí decimos Q, no la hemos eliminado de la frase. Y de los y las migrantes. Bueno, pues... Porque esto también es un tema. Las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas, son la mitad de la población del mundo y siguen siendo víctimas de cada vez restricciones más brutales a sus derechos. Claramente, Afganistán es uno de los ejemplos más lamentables, donde los talibanes ya es que prácticamente les han prohibido existir en la vida pública. Ya no solo no pueden educarse ni trabajar, sino es que ya no se pueden ni oír sus voces. Es que llega a unos niveles que son difíciles de entender. En Irán, las protestas de las mujeres a favor de sus derechos y cuando se han manifestado y han actuado en contra del uso obligatorio, con una ley que ahora les obliga sí o sí a llevar el velo, pues la represión ha sido brutal. Incluso con condenas de pena de muerte a mujeres que defendían el derecho a ir sin velo.
bueno, En el año 2000, estamos en el año 2025. exacto. ¿Sabes? O sea, que eso vamos a ver. En conflictos como Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana, han seguido cometiéndose actos de violencia sexual como arma de guerra en el año 2024. Las personas LGBTIQ+, pues también me temo que países como Malawi, Mali, Uganda, en 2024 impulsaron, restricciones o querían criminalizar las relaciones, estamos hablando de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas, ¿no? Entonces también avanzaron hacia una legislación que las penalizaba. Pero es que no nos tenemos que ir a África. No. Es que aquí en Europa, Bulgaria, bueno, Georgia también, pero Bulgaria es un Estado miembro de la Unión Europea, ha avanzado en restricciones similares a las de Rusia, prohibiendo la supuesta propaganda gay. Entonces vemos que esto pues es una tendencia también que va a más. Personas migrantes, refugiadas, bueno, claramente cada vez hay más limitación de sus derechos, ¿no? Trump, que te gusta hablar de Trump, ya sabes bueno, que me gustaría no hablar de Trump, pero claro, es como la sal de todas las salsas, ¿no? El perejil de todas las salsas. Bueno, ni perejil ni sal, es como un poquito colorante chungo. Exacto, pues Trump, sabes que ha estado, bueno, haciendo deportaciones masivas de personas venezolanas para meterlas en megacárceles en El Salvador. Pero a cambio de dinero aparte, es esto como un negocio, como de ahora cojo esto y lo llevo aquí y porque te voy a pagar, este es tu problema. Exacto. También ha metido migrantes en Guantánamo, Sí. ¿Te acuerdas cuando decíamos vamos a cerrar Guantánamo? Bueno, pues ahora... ¿Para qué lo vamos a cerrar si lo tenemos ahí? Eso es, ha eliminado el derecho al asilo en la frontera de México. Pero aparte de estas medidas de limitar los derechos de las personas, hay una tendencia muy preocupante y son los discursos xenófobos y racistas contra las personas migrantes y contra las personas racializadas. ¿Por qué? Porque se utilizan discursos para culpabilizarlas, no solo de delincuencia, sino en muchos países de las dificultades económicas o la falta de progreso económico, ¿no? Entonces esto lo que tiene un peligroso mensaje de incitación al odio, ¿no? Y esto lo hemos visto en todas partes, por parte de gobiernos, por parte de políticos, por parte de aspirantes a gobernantes y a políticos. Incluso en España hemos visto algunos mensajes por parte de algunas autoridades y políticos en este sentido, ¿no? Y esto es muy grave también. Es muy grave. Y yo voy a sumarle a todo esto que perfiles, por ejemplo, como el mío, que utilizamos nuestro altavoz como para poner el punto, para señalar cosas que no nos parecen nada bien, de repente recibimos como una ola como de odio y de jeterismo. No nos vais a meter en vuestro juego, no vamos a entrar en el juego del odio, no vamos a entrar en el juego de intentar enfrentarme. Yo voy a decir y voy a comunicar lo que siento como ser humano, como persona que observa el mundo, y no vamos a entrar en ese juego porque parece que haya intención de entrar en esa discusión, porque mientras se discuten no nos estamos fijando en lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Es como un juego de discutiros entre vosotros, venga, va. Eso es, pero además es que es muy peligrosa. Bueno, sabes que ahora también bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos, Meta y TikTok han eliminado, digamos, los controles que tenía sobre violencia y abusos online, lo cual es pues bastante grave. Y además es que, de hecho, Amnistía Internacional ya hace años que ha estado denunciando, por ejemplo, cómo estas plataformas como Meta han estado promoviendo, facilitando el odio, y esto ha causado, por ejemplo, en el caso de los Rohingya en Myanmar, pues actos de ataques y contra los Rohingya, simplemente porque eran como en la plataforma se alimentaban ese tipo de tal. O en Etiopía también, ¿no? O sea, ataques raciales, también ataques de género en su momento se vieron en Twitter. Entonces, definitivamente las redes sociales, las plataformas son un cultivo de odio que, si no, se busca la manera de regular y de asegurar que también son unos espacios seguros para las personas. Y que no nos muevan de ahí, ¿sabes? O sea, es como de no me vas a sacar de ahí porque me vaya a dar miedo opinar o porque me vaya a dar apuro decir algo porque sí que voy a recibir. No, lo siento, ¿no? Y aparte no entrar yo al menos personalmente no voy a entrar en ese juego. Diré lo que pienso
pienso y esté equivocado o no esté equivocado, es lo que pienso y lo defenderé. Eso es, muy Esto bien. es así. Bueno, y estamos hablando de este informe anual que, como ves, estamos dando vuelta alrededor del mundo, pero vamos a centrarnos en nuestro bonito país, España, que también tiene sus highlights, ¿no? Tendrá sus titulares de decir, a ver, si aquí se come muy bien, ¿no? Se vive muy bien, bueno, lo de vivir no sé yo, la cosa está por ahí, se vive muy bien en casa de los padres, supongo. Vamos a hablar de los highlights en España. Pues has dado en el clavo con esto de que se vive muy bien en casa de los padres. Bueno, el informe anual de Amnistía Internacional cubre 150 países y obviamente España también está con sus aspectos donde desde luego cabe margen de mejora. La vivienda claramente es uno de ellos. El acceso a la vivienda en España es un derecho que hoy por hoy es más un lujo que un derecho, claro, y afecta sobre todo a las personas jóvenes. Mira, el Consejo de la Juventud de España, un dato que daba es que una persona joven, si quiere independizarse sola, tiene que gastar un 100,3% de su salario en la vivienda. O sea que realmente es una asignatura pendiente. Tenemos la ley de vivienda, que fue un paso muy positivo, pero lamentablemente, por ejemplo, parte de la fórmula que establece la ley para limitar los precios en alquiler solo lo están aplicando 2 comunidades autónomas de 17, Cataluña y País Vasco. Entonces, claramente, eso requiere mucha más acción para garantizar el derecho a la vivienda en España. Otro aspecto que sigue siendo preocupante también, ya lleva muchos años, es el derecho a la protesta, la libertad de expresión. Sabes que la ley de Mordaza, que llevamos la sociedad civil, la Amnistía Internacional, activistas reclamando que se reforme, sigue sin reformarse, con algunos aspectos bochornosos, la libertad de expresión. Tenemos personas, activistas climáticos que están siendo perseguidos por su activismo pacífico en favor en la lucha contra el clima. Tenemos también otros activistas como Javichu, que lleva 1 año en la cárcel, ¿no? por desobediencia y bueno, participar en una manifestación hace unos años. Entonces, todavía lo que es el derecho a la protesta y libertad de expresión requiere esa reforma de la ley Mordaza y del Código Penal. Y luego, pues también, lamentablemente, que han estado en nuestras mentes y en nuestros corazones los niños y las niñas migrantes no acompañados, que han estado siendo objeto de, bueno, pues ping-pong, podríamos decir, lamentablemente, y que todavía no tienen la suficiente protección. Y bueno, que acaba de ser aprobado un Real Decreto, ¿no? ¿no? para la acogida, ¿no? un poco la reubicación de niños y niñas de Canarias. Pero habrá que ver cómo se aplica, porque ya sabemos que también hay autoridades y comunidades autónomas que no están por la labor, ¿no? Voy a mencionar también que España no solo tiene un papel... Tú no te dejes nada. O sea, que estamos aquí para contarlo todo. Hombre, no, claro, es como de... Son 500 páginas de informe anual. Claro, pero aquí estamos metiendo un resumen para que lo podáis. Luego, si vosotros os queréis deprimir un poco, ya no deprimir, no, pero si ya queréis entrar a saco a mirar todas las cosas, lo tenéis ahí. Eso. ¿Qué no te querías dejar? No, España tiene también un papel importante hacia el exterior, es decir, no solamente los derechos humanos dentro de nuestro país, sino también hacia el exterior. Entonces, aquí debo decir que, por ejemplo, el papel de España en relación al conflicto de Gaza ha habido pasos muy positivos, como la suspensión de armas, el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados y refugiadas palestinas, o que ha anunciado que va a sumarse al proceso que fue impulsado por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia para analizar la situación de Israel en relación a la Convención sobre Genocidio, ¿no? Pero todavía se puede hacer mucho más contra el genocidio, en particular en Gaza. Siempre se puede hacer mucho más. Otra cosa es que hayan intenciones, ganas, ¿no? Y poco miedo a lo que pueda pasar. Oye, a mí me encanta el logo de Amnistía porque es una vela que sigue prendida. Esa es la esperanza, ¿no? Entiendo que aún puede haber esperanza. O al menos dime que hay esperanza, Maribel, en todo esto, porque hay que ser, entre comillas, dentro de todo lo que ocurre, yo suelo ser una persona positiva o confío en que algo puede cambiar. Sí.
hay esperanza. Hay esperanza en la lucha, en la resistencia, en la unión de personas, de colectivos de sociedad civil, de gobiernos que también actúan contra estas violaciones de derechos humanos. Hay esperanza en este multilateralismo que nos costaba tanto pronunciar, pero que... Multilateralismo, venga, hay que hacerse camisetas. Entonces, por poner algún ejemplo fácil de entender, ¿no? El que fue presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, él estableció una guerra supuesta contra las drogas, donde mataron las fuerzas de seguridad a miles de personas. Miles de personas, te estoy diciendo que datos oficiales son entre 6 y 7.000 y según las ONGs tiramos más hacia 10 y 20.000 de comunidades pobres, marginadas, en su supuesta guerra contra el terror. Pues la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención y en Filipinas lo han detenido. Esta persona no va a ser impune, va a rendir cuentas ante la justicia. Entonces, esto es un foco y una vela y una luz de esperanza. Pero luego ha habido otras a nivel de países, ¿no? Ha habido países que han seguido la senda de aprobar, por ejemplo, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Ha habido países que han avanzado en la lucha contra la violencia sexual. Por ejemplo, Polonia, que te podrá sorprender, pero Polonia, por ejemplo, aprobó una legislación que define la violación cuando no hay consentimiento, ¿no? En línea con otros 18 países europeos que ya somos, 19, que ya estamos con unas legislaciones que hablan de relaciones sexuales consentidas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay casos, hay avances y sobre todo también, ¿no? La gente ha salido a la calle por millones a pedir el alto al fuego en Gaza, porque la gente es consciente de lo que está ocurriendo allí. Es una barbaridad. Entonces, bueno, pues la esperanza está en la gente, hay que seguir. Estudiantes en las universidades, a todos los niveles, ¿no? Y gobiernos pues, que se han opuesto pues, que están defendiendo el derecho internacional, que están defendiendo los organismos internacionales de derechos humanos, que siguen avanzando con leyes y legislación en sus países para evitar regresiones. Entonces, bueno, sí, ahí está difícil, pero lo importante es que sigamos peleando y luchando pues, para el mundo que queremos, que es un mundo donde hay justicia, donde pues, todas las personas tienen los mismos derechos y sin discriminación. Y aparte que, jolín, tenemos la historia como referencia. Aparte tenemos muchos documentales, muchos libros, como para aprender de los errores y sobre todo darnos cuenta que los derechos humanos son los que tienen que prevalecer, son los que tienen que estar por encima de cualquier partido político, de cualquier... Oye, empatía, tú piensa lo que quieras, pero siempre por encima los derechos humanos, ¿no? Eso es. Lo has dicho, porque humanos y humanas somos todos y todas, con lo cual los derechos humanos son para ti, para mí, para todo el mundo. No te estamos obligando a que no pienses como yo, no pasa nada, pero al menos compartamos que los derechos humanos están por encima de nuestros pensamientos o de nuestra forma de vivir, si nos va bien o no nos va mal, si apoyamos a él o vamos a eso. Yo creo que pasa en un segundo plano. Derechos humanos siempre, arriba. Exacto. Pues bueno, vaya informe, a ver si el del 2025 estamos aquí, podemos... Esperemos que sea un poquito más positivo igual. Está en nuestras manos también, ¿no? No solo en lo que podemos hacer, sino en lo que votamos, en lo que apoyamos y en lo que salimos a la calle para reivindicar. Exacto. Maribel, no me extraña que seas la portavoz de todo esto porque hablas fantásticamente bien, me has tenido que enganchadísimo a toda la historia, así que, y recuerda que tenemos el informe, que la gente puede acceder a él, lo puede leer, lo puede consultar. Eso es. Que nos vamos, que mucha atención a lo que hacemos y a lo que hacéis. Nos vemos en el 2025. Muchas gracias.